Estimado Jorge, ¿qué tal? ¿Me Muy escucha? buenas. Sí, claro, cómo no. Perfecto. Mi querido Jorge tiene que mandar otra foto donde esté más delgado, porque la foto que le pone la China es de la época cuando todavía no había entrado a su nuevo régimen. No se olvide. Bueno, aparte la broma, Jorge, acaba de informar el presidente de la República que está dando o estuvo en una entrevista en un medio de televisión en Teleamazonas que el conflicto armado interno, ese estado de excepción, lo va a extender 30 días más. Mi primera consulta es, ¿se puede extender 30 días más o 30 y 30 más? No sé, eso usted acláreme. Gracias. Bueno, primero para aclarar que el conflicto armado interno es únicamente una causal dentro del estado de excepción, es decir, no es un estado completamente particular, individualizado, especial, fuera del estado de excepción, Correcto. porque constitucionalmente no hay normativa que regule un conflicto interno armado, un cánico, como le llamamos. No hay ni normativa constitucional ni ley orgánica. Entonces, solamente existe el conflicto armado interno como causal para el estado de excepción y obviamente pues solamente se lo puede extender 30 días. Tendría, luego de esos 30 días, tendría efectivamente que fundamentar un nuevo estado de excepción sobre nuevas causas para poder efectivamente expedir otro decreto. No obstante, hay muchos especialistas en el tema del derecho internacional humanitario, yo coincido, de que no existen las causales para mantener un conflicto armado interno, porque como la normativa se fundamenta en las convenciones de Ginebra, en los protocolos adicionales, en el derecho internacional humanitario, en realidad para que exista debe haber alguna detentación de territorio, es decir, estos grupos armados organizados con una cabeza deben detentar alguna parte del territorio y tener obviamente un objetivo de poder. Por eso es que coincido en que no hay los elementos para mantener un conflicto de Estado o un conflicto armado interno, que yo creo que incluso la Corte Constitucional va a tener que establecer si efectivamente hay las condiciones. Yo creo que no va a poder ampliar más allá de la normativa internacional que existe y probablemente tendrá que fundamentar en la causal existente, que realmente es el combate de la delincuencia organizada, en el cual va a tener que expedir obviamente un nuevo decreto después de esta Ah, renovación por ya. 30 días. Claro, pero eso implicaría que en este nuevo decreto ya no podrían trabajar juntos policías y militares, por ejemplo, que es lo que el ciudadano, más allá de puntualizaciones y cosas de fondo que se pueden analizar, sí, en general, no lo ve mal. ¿Me explico? Es que no hay Eh, ninguna prohibición de que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, ¿sí?, ya, con un estado de excepción bajo la causal combate contra la delincuencia. Eso ya. incluso lo permite la Constitución, ¿no? El problema con declarar un conflicto armado interno bajo las reglas del derecho internacional humanitario es que usted está otorgándole la capacidad o el estatus de beligerante a grupos que son criminales y obviamente eso significa de que hasta tendrían posibilidad de solicitar un armisticio, un cese al fuego, unas Claro, negociaciones, ¿no? Imagínense, tanto tiempo la FARC en Colombia luchó para que los consideren dentro de un conflicto armado interno, que cuando se los consideró inmediatamente se generó la vía de pacificación, obviamente de buscar negociaciones de paz. Sí, eso es lo peligroso de mantener el conflicto armado interno, en que se otorgan cierto tipo de derechos, podríamos decir, entre los combatientes establecidos en las convenciones de Ginebra y en el derecho internacional humanitario, que no deben tener los grupos criminales. No hay ningún claro. problema en que la causal sea el combate de la delincuencia, que sí está autorizado un estado de excepción para que las Fuerzas Armadas puedan continuar y puedan actuar. Claro, claro. Ese es un buen punto. O sea que, imaginémonos, mañana determinados ciudadanos que han sido aprehendidos, etcétera, etcétera, consideran que se han violado sus derechos y pueden demandar al Estado. Claro, y no solamente demandar al Estado bajo la normativa nacional. Si el presidente mismo dice,
se aplica el derecho internacional humanitario, imagínense, se aplican entonces hasta las reglas del Estatuto de Roma, que es Corte Penal Internacional, como le dije en alguna entrevista, o sea, da la posibilidad hasta que se examine la conducta del estadista, del titular del Ejecutivo y de todos, se los examine bajo la luz de las responsabilidades penales internacionales. Por eso yo creo que no debería mantenerse esa causal del conflicto armado interno, no existen las causales, volver a fundamentar un estado de excepción sobre el avance del combate a la delincuencia que las Fuerzas Armadas tienen toda la capacidad de poder seguir, obviamente, colaborando. ¿Sí? Ahora, una pregunta que se me ocurre en este rato, aunque seguramente, mentiras, hace rato que la tenía en la mente. ¿Y por qué, por ejemplo, en el gobierno del señor Lasso no pasó esto que usted dice? Que sí se puede, pues. Que sí pueden trabajar juntos, policías, Fuerzas Armadas, pueden hacer todo lo que han estado haciendo ahora. ¿Por qué no pasó? Bueno, yo creo que fue falta de voluntad, porque sí salieron las Fuerzas Armadas en varios estados de sección, lo vimos. ¿Sí? Pero no era igual, ¿ah? Claro, porque ya depende, podríamos decir, de la cabeza que planifica la manera de combatir el crimen organizado o la delincuencia. Ya eso más es parte de una operación o de un tipo de inteligencia militar, policial que se colabore, ¿no? Pero indudablemente que el estado de sección de Lasso, las facultades de las Fuerzas Armadas son exactamente iguales que los estados de sección que ha declarado Noboa. Es decir, las mismas facultades tiene las Fuerzas Armadas en un estado de sección para el combate contra la delincuencia que bajo la regla del conflicto armado interno, porque aquí en el Ecuador no existe una normativa especial, constitucional o orgánica, para establecer obviamente reglas dentro de un conflicto armado interno. Por eso es que en realidad sí es la misma capacidad de las Fuerzas Armadas, pero para mí mucho más peligroso por estas características de que se someta a Ecuador a jurisdicción penal internacional, las características de derechos humanos, se le da prerrogativas a los grupos estos de crimen organizado que no deberían tener, ¿no? Doctor, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda, buen día. Doctor, mire, yo no es que quiero salir a defender al incapaz de Guillermo Lasso y de quienes pertenecieron a su gabinete, pero ¿no le parece que en estos momentos hay una sinergia política que favorece la lucha contra el narcotráfico? Porque, a ver, usted dice que no hay los elementos como para un conflicto armado interno, pero siento que esto es una medida hasta psicológica a favor de los militares que se sienten más protegidos. Aparte hubo la declaración de todos los bloques de la Asamblea que indicaron que iban a dar amnistías a policías y militares que en el uso legítimo de la fuerza dieran de baja a algún narcoterrorista. ¿No cree que eso, a diferencia de lo que pasó con Guillermo Lasso, le ha dado un beneficio al trabajo de los militares y de los policías? Yo creo que lo que ha cambiado nada más es la lógica operativa, militar, policial, ¿no? Pero desde el punto de vista jurídico sigo manteniendo la posición que es mucho más peligroso mantener, ¿sí?, causales de conflicto armado interno por todas las responsabilidades internacionales que puede acarrear, incluso para el examen del propio Estado bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y de otras reglas del derecho internacional humanitario, que mantenerlo obviamente bajo la causal de combate contra la delincuencia. Más allá de que no veo yo el tema de la percepción tal vez para la ciudadanía, pero en realidad lo que vemos es que hay una mejor estructuración operativa, pero eso ya es producto justamente de una mayor voluntad política del gobierno de Noboa, que no la tuvo efectivamente el gobierno de Guillermo Lasso. Ahora, pero doctor, discrepo ahí quizás un poco con lo que me acaba de decir, porque estoy leyendo algunos comentarios que le están mandando saludos cariñosos a usted por sus comentarios, pero ¿no cree que hay ahí dentro de la ciudadanía la idea que al momento de decretar conflicto armado interno, como que le estamos diciendo a los militares, vayan, denle que no pasa nada, denle que estamos en guerra, denle que no va a haber preocupaciones? Siento que se le ha vendido a la ciudadanía la idea que por estas tres palabras, conflicto armado interno, ahora sí se puede combatir a los narcoterroristas.
Cuando yo de psicología de la guerra, créame que no me meto porque no estudié para psicólogo, sino para abogado y en materia internacional. No, pero ustedes le hacen a todo, doctor. Los abogados le hacen a todo, todo un poco. Yo creo que el tema de la percepción podría estar incidiendo, ¿sí? Podría estar incidiendo en qué. Vamos a ver, ¿en qué podría estar incidiendo la percepción? Que estamos en guerra, esa percepción es negativa para la economía. Usted vaya y vea las calles de Quito y Guayaquil los sábados y domingos, vea las calles de Quito y Guayaquil a partir de las 6 de la tarde, ¿verdad? Vea los moles, y la percepción, más bien, la percepción de que estamos en guerra es una percepción negativa para el impacto de la economía, porque la gente que se siente en guerra se esconde. Al esconderse, hay un mayor impacto justamente en la economía del país porque hay menos consumo y hay menos tránsito, menos circulación. Ojo, o sea, algo he leído justamente del tema de la psicología del ciudadano en época de guerra y realmente no es la mejor para poder repuntar una actividad económica del país. Tal vez la percepción de que estamos siendo protegidos, pero en la práctica, ya en el tema económico, sí, siempre cualquier estado que se encuentre en guerra va a tener un impacto negativo para el consumo y para la economía, porque el ciudadano no se siente en paz, se siente en guerra, ¿no? Y eso usted lo puede ver en las calles de Guayaquil y Quito los fines de semana, completamente vacías. Perfecto. Ahora, doctor, dos últimos temas. El día viernes tuvimos la expulsión de la familia de alias Fito de Argentina. Llegaron acá en un avión oficial. Parece que les revisaron documentos y le dijeron, vayan, están libres. Era algo que lo preveíamos con Jimmy el día viernes, ¿no? Le habíamos dicho, cuidado, y este es un tema netamente migratorio. Sí, utilizaron una ley migratoria. Porque hay mucha gente que he leído que dice, es inconcebible que en Argentina sí se saca la madre expulsándolos y vienen acá a Ecuador y viva la libertad y se fueron. Explicar un poco el tema jurídico, o sea, básicamente no había de qué acusarlos, pues, ¿no? Así es. O sea, eso era, ¿no? Y había que dejarlos en libertad. Que si no hay causa abierta, ¿no? Simplemente hago mención de un caso que tuvo como consecuencia grandes problemas económicos para el país cuando encerraron a la familia de Reyes, el caso de los Reyes Magos, ¿no? Encerraron a la esposa, por ser esposa, ¿no? Demandó ante la Comisión Interamericana, eso llegó hasta fondo de comisión y el Estado tuvo que devolverle absolutamente todo, un caso bastante sonado. Cuidado, o sea, yo siempre digo, el combate a la delincuencia no significa de que no tengamos que establecer límites para el uso de la fuerza y tengamos que conducirnos bajo las reglas del debido proceso y la tutela judicial efectiva. Para mí, excesivo. Si hubiera un operativo con helicóptero, ¿cuál era la necesidad de hacerlo de esa naturaleza? Que hasta la ministra, obviamente, pues comparezca si era un tema únicamente migratorio, ¿no? Yo creo que si hubieron violaciones, ¿sí? Dentro de lo que fue el país Argentina, si no hay ninguna causa, no tienen por qué estar detenidos. El combate es contra los que forman parte, obviamente, de los núcleos de delincuencia organizada. El combate de la delincuencia es necesario, pero también, como en todo país civilizado y democrático, hay límites y hay un proceso que siempre hay que conducirlo. Gracias, doctor Jorge Sosa. Él fue coordinador de la Unidad Técnica Legislativa. No tuvimos tiempo de hablar del asunto de los proyectos emergentes, pero bueno, abordamos un montón de temas que nos pedían los televidentes en el muro. Muchas gracias, mi querido Jorge. Un abrazo.